Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. La niebla cubría todo el cementerio esa noche, extendiéndose como un manto pesado que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. No era la primera vez que me encontraba en ese lugar, pero siempre me parecía más inquietante de lo que recordaba. Aquella noche, sin embargo, había algo diferente, algo que no podía poner en palabras, pero que me envolvía como una presencia invisible. La sensación de que algo o alguien me observaba nunca me había parecido tan real. Cada sombra, cada lápida, parecía estar esperando a que la tocara, a que me acercara más. El viento soplaba de manera intermitente, arrastrando las hojas secas que caían sobre el suelo cubierto de musgo. Los árboles, altos y retorcidos, se mecían suavemente, como si el viento les susurrara secretos que nadie más podía escuchar. A lo lejos, la luz de la farola titilaba, arrojando un resplandor tenue sobre el sendero de tierra que recorría el cementerio. De vez en cuando, el ruido de mis pasos sobre el suelo parecía resonar de manera extraña, amplificado, como si las tumbas mismas absorbieran el sonido. Había venido a este cementerio por una razón. No era una visita regular. La noticia de una antigua tumba olvidada había llegado a mis oídos, y algo en su historia me había atraído. La tumba de un hombre cuyo nombre ya no quedaba registrado en ninguna parte, cuya historia se había desvanecido con el paso del tiempo, como una sombra arrastrada por el viento. Solo una vieja inscripción, casi ilegible, se mantenía en pie en la lápida. Algo en ese lugar me llamaba, algo que no podía explicar. Decidí buscarla esa noche. Me interné más en el cementerio, alejándome del camino principal y adentrándome en la parte más antigua del camposanto, donde las tumbas parecían más olvidadas y las piedras menos cuidadas. La niebla se espesaba a medida que avanzaba, envolviéndolo todo en un silencio abrumador. Ni siquiera los gritos de los búhos en la distancia parecían llegar aquí. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir en este lugar, como si las horas pasaran sin dejar rastro. Al llegar a la zona donde se encontraba la tumba que buscaba, noté que las sombras parecían alargarse más de lo normal. Me detuve frente a una lápida que, aunque envejecida, aún mantenía su forma recta y firme. Estaba rodeada por un pequeño círculo de plantas que no podía identificar. Aunque la inscripción ya no era legible, algo en la forma de la piedra me decía que esta era la tumba que había venido a encontrar. No podía entender por qué me sentía tan atraído por este lugar, por esta tumba. Estaba vacía de vida, de recuerdos, pero parecía tener algo que la hacía especial. Algo en su estructura, en la forma en que la piedra se levantaba hacia el cielo, me inquietaba profundamente. Como si fuera más que un simple monumento a la muerte, como si estuviera esperando que alguien viniera a recordarla. Me agaché lentamente, tocando la piedra con los dedos, casi sin querer. El frío de la superficie me recorrió las yemas de los dedos, como si la tumba tuviera vida, como si estuviera viva en alguna forma que no podía comprender. Fue entonces cuando sentí una presión en el aire. Un leve tirón, como si la misma tierra debajo de mí quisiera atraerme hacia ella. La niebla comenzó a espesarse aún más. No era solo el aire lo que se volvía más pesado, sino también el silencio. Un silencio tan profundo que me hizo dudar de mis propios pensamientos. Como si el cementerio entero estuviera esperando algo, observándome en cada uno de mis movimientos. Sentí una extraña sensación de vértigo, como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies, llevándome hacia el centro de la tierra misma. Pero no podía moverme, ni siquiera podía pensar con claridad. Todo lo que quería era entender por qué este lugar me tenía tan cautivo, porque sentía que la historia de este cementerio no había terminado aún. El aire se volvió más frío, más denso. No era el frío natural de una noche cualquiera, sino un frío que parecía provenir de la tierra misma, como si algo oculto bajo mis pies estuviera despertando. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras permanecía allí, frente a la tumba olvidada. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara escapar de dentro de mí, algo que había estado guardado, reprimido, esperando este preciso momento. La niebla continuaba extendiéndose, pero no era una niebla común. Se arrastraba lentamente, avanzando con una intención, una dirección, como si tuviera vida propia. Las sombras alrededor de las tumbas parecían moverse, no con el vaivén natural de la noche, sino con una voluntad propia,
como si estuvieran observándome, acechándome, esperando que cayera en su trampa. La tumba frente a mí parecía brillar débilmente, una luz fría que salía de las grietas de la piedra. Me incliné un poco más cerca, incapaz de apartar la mirada de las marcas en la lápida. La inscripción, ahora parcialmente visible, estaba comenzando a formarse en mi mente, como si las palabras que antes no podía leer se estuvieran revelando lentamente ante mí, una a una, mientras las sombras se alargaban a mi alrededor. Al principio, solo eran fragmentos que no lograba entender del todo. Pero a medida que me concentraba más, las palabras comenzaron a cobrar forma. La tumba de el condenado. Y entonces, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El viento volvió a soplar, pero no de la forma que había esperado. Esta vez, la brisa no traía consigo el sonido familiar de las hojas secas o de los árboles moviéndose. Esta vez, el viento parecía llevar consigo susurros, murmullos lejanos, como si la tumba misma estuviera hablando, como si alguien o algo me estuviera advirtiendo. El suelo comenzó a temblar de nuevo, más fuerte que antes. No fue un simple retumbar, sino un temblor profundo que venía de las entrañas de la tierra, como si algo que había estado dormido durante siglos se estuviera despertando, estirándose, listo para salir a la superficie. La presión en el aire aumentó, y el silencio, que hasta ese momento había sido absoluto, se quebró con un sonido sordo, como un crujido lejano, profundo, que venía desde lo más profundo de la tumba. Sentí que mi corazón latía con más fuerza, como si estuviera a punto de escapar de mi pecho. No era solo miedo lo que sentía, sino una creciente sensación de desesperación, como si la tierra misma me estuviera reclamando. Quise dar un paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo, incapaces de moverse, como si la tierra misma me hubiera atrapado. De repente, la tumba comenzó a abrirse. No con un estruendo violento, sino de una manera lenta, casi ceremonial, como si el proceso fuera parte de una antigua ceremonia, una que había sido interrumpida por la presencia de alguien que no debía estar allí. La tierra que cubría la tumba se levantó lentamente, deslizándose hacia los lados, dejando al descubierto una abertura en la piedra, una grieta oscura, profunda, que parecía llevar hacia el centro mismo de la tierra. A lo lejos, el viento comenzó a soplar con fuerza, pero no como antes. Ahora el viento traía consigo algo más, algo que no podía identificar, un sonido extraño, un susurro que no era humano. Las sombras se alzaban, se desplazaban en un movimiento inquietante, y algo, en lo más profundo de mi ser, me decía que debía huir. Pero mis piernas no me respondían. Estaba atrapado en este lugar, en este momento, como si el cementerio, el tiempo mismo, me hubiera absorbido. La grieta en la tumba se amplió, y de ella comenzó a emerger una figura. No una figura física, sino una sombra que se deslizó hacia afuera como si fuera parte de la misma oscuridad que rodeaba el cementerio. Era como si algo estuviera naciendo de la tierra, como si la tumba hubiera sido su prisión durante siglos, y ahora, finalmente, estuviera libre. La figura no tenía forma definida, pero sus ojos brillaban con una intensidad tan penetrante que sentí como si me atravesaran, como si pudieran ver dentro de mi alma. Mi respiración se aceleró, mi mente intentaba razonar, pero el terror se apoderaba de mí. No podía moverme, no podía pensar. La figura se acercaba lentamente, flotando sobre el suelo, como si no tuviera peso, como si fuera parte del aire mismo. Sus ojos seguían clavados en los míos, y aunque no podía escuchar ninguna palabra, sentía su presencia, una presencia que me desbordaba, que me envolvía. Era algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo, y sin embargo, estaba aquí, observándome, esperando. La figura que emergía de la tumba avanzaba sin prisas, pero cada movimiento suyo parecía más seguro, más imparable. La oscuridad a su alrededor se distorsionaba, como si se adaptara a su presencia, como si la misma atmósfera se curvara y se plegara ante ella. Podía sentir su influencia, una fuerza invisible que me empujaba hacia ella, como si el aire mismo me estuviera atrapando. Quería gritar, pero no pude. Mi garganta estaba cerrada, como si algo me hubiera arrebatado la capacidad de pronunciar palabra alguna. Sus ojos rojos brillaban intensamente, como dos brasas ardientes en la penumbra. No era luz lo que emanaba de ellos, sino una vibración oscura, algo que me recorría hasta lo más profundo, despojándome de todo lo que conocía. No podía apartar la vista. La figura no caminaba, flotaba. Moviéndose con una gracia macabra, acercándose a mí con cada paso, con cada segundo, hasta que el aire entre nosotros se volvía denso, insoportable.
La niebla se había espesado tanto que apenas podía ver el sendero por el que había llegado. Todo se había vuelto un mar de sombras y silencios que me arrastraban hacia ella. Ya no era solo el cementerio el que parecía cobrar vida, era todo lo que me rodeaba, todo lo que antes había sido natural y común, ahora se desmoronaba. Los árboles, las tumbas, las piedras, todos parecían estar tomando una nueva forma, una forma que no podía comprender, pero que me aterraba. La sombra que emergía de la tumba comenzó a moverse más rápido, como si sintiera que ya no podía detenerse. No había una forma definida, pero podía sentir su presencia con cada fibra de mi ser. Su influencia me envolvía. La oscuridad se alzaba alrededor de ella, y su figura parecía fusionarse con la misma neblina que me rodeaba. Ya no era solo la figura lo que me aterraba, era el vacío que dejaba a su paso, el vacío que invadía el cementerio entero. Sentí que mi cuerpo comenzaba a flaquear. Mis rodillas cedieron y me caí al suelo. Ya no podía mantenerme en pie. No era solo el terror lo que me desbordaba, sino la comprensión de que no había escapatoria, que mi destino ya estaba sellado. La figura se detuvo frente a mí, y su sombra se alzó, como una mano invisible que me rodeaba. No me tocaba, pero su presencia era tan abrumadora que sentí que me estaba desgarrando desde dentro. Era como si cada parte de mí fuera absorbida, como si la tierra, el aire, la propia oscuridad me estuvieran devorando. Y entonces, comprendí. Este lugar no era un simple cementerio. Era un lugar donde las almas no descansaban. Era un punto de convergencia entre lo vivo y lo muerto, entre el olvido y la memoria. Era un lugar donde los muertos no eran olvidados, sino que vivían en un limbo, condenados a existir en la oscuridad, esperando que alguien cayera en su trampa, esperando a que alguien como yo viniera a sellar su destino. La figura comenzó a alzar su mano hacia mí, y sentí una presión indescriptible sobre mi pecho. No era física, sino mental, como si una fuerza invisible intentara arrancarme mi alma. La oscuridad a mi alrededor comenzó a vibrar, y las sombras a mi alrededor se retorcían, moviéndose con una velocidad que no parecía natural. La sensación de ser observado, de ser parte de algo mucho más grande, me envolvía por completo. Quise gritar, quise moverme, pero mi cuerpo ya no respondía. Estaba atrapado en una red de sombras y oscuridad que no podía comprender. La figura flotaba hacia mí, y pude ver, finalmente, su rostro. No era un rostro humano, ni siquiera era una forma definida. Era una masa de sombras, algo indescriptible, que parecía consumir todo a su paso. No tenía ojos, pero podía sentir su mirada penetrante. No necesitaba hablar, sus intenciones estaban claras. Mi alma comenzó a sentir el peso de la condena. Sabía que ya no había vuelta atrás. No era un accidente lo que había sucedido. El cementerio no me había atrapado por azar. Estaba aquí por una razón, y esa razón había sido planeada desde el principio. Yo, como los demás antes que yo, era parte de un ciclo que nunca terminaría. El suelo bajo mis pies comenzó a agrietarse, y sentí como me hundía lentamente en la tierra. La figura se deshizo en la niebla, y su sombra se expandió hacia mí, tragándome por completo. No había luz, no había aire. Solo oscuridad y silencio. El cementerio volvió a su quietud. La niebla que lo rodeaba comenzó a disiparse, pero no por completo. Algunas sombras seguían flotando entre las tumbas, y un silencio profundo se había instalado en el lugar. Las tumbas, que una vez parecían desmoronadas por el paso del tiempo, ahora permanecían firmes, casi intactas. La oscuridad se había adueñado de todo, y los ecos de los muertos seguían resonando en el aire, esperando al siguiente curioso que se atreviera a adentrarse en el cementerio de los olvidados. Las sombras se alargaban mientras la luna brillaba tenuemente sobre las lápidas. Nadie más sabía lo que había sucedido esa noche. Nadie recordaba los gritos de los que habían caído antes. Y el ciclo, como siempre, comenzaba de nuevo. La niebla comenzó a descender sobre el cementerio cuando llegué, envolviendo el lugar en una atmósfera aún más sombría de lo habitual. No es que fuera la primera vez que recorría estos caminos, pero esa noche algo se sentía diferente. Algo en el aire, en la quietud que siempre había acompañado a ese lugar, me parecía extraña, como si el cementerio estuviera vivo de alguna forma, esperando que alguien lo despertara. Al principio, pensé que era solo el viento que soplaba con más fuerza de lo común, moviendo las hojas secas por el suelo. Pero no. Había algo en la niebla, algo que me hacía sentir incómodo,
como si la tierra misma estuviera respirando. Mis pasos resonaban sobre el sendero de piedra mientras me adentraba en el corazón del cementerio, donde las tumbas más antiguas se encontraban solitarias y olvidadas. Había venido por un propósito, una razón que no lograba explicar del todo. En el fondo, sabía que este lugar, con su aire denso y silencioso, había sido mi refugio desde que mi vida había perdido sentido. En el pasado, solía caminar por los pasillos oscuros del cementerio, buscando consuelo entre las tumbas. Pero esta vez, algo me llamaba. No sabía qué era exactamente, pero sentí que debía volver, que debía adentrarme en la parte más oscura, más olvidada, del cementerio. La niebla cubría todo, pero mis ojos estaban fijos en un punto, un lugar específico donde sabía que debía ir. En lo más profundo de esta extensión de tierra había una tumba que no era conocida por muchos. Una tumba que siempre había llamado mi atención, pero que nadie más parecía recordar. La tumba de alguien cuyo nombre se había desvanecido en el tiempo, cuya historia había quedado atrapada entre las sombras de este lugar. Mientras avanzaba, las sombras de las lápidas parecían alargarse hacia mí, como si quisieran arrastrarme con ellas, fusionarse conmigo. Cada paso que daba me sentía más atrapado, más absorbido por la atmósfera de la niebla y el silencio. La tumba que buscaba estaba cerca. La reconocí por la extraña formación de piedras que la rodeaban. No había inscripción, solo un espacio vacío en la que alguna vez estuvo un nombre. Me detuve frente a ella, observando la piedra desgastada por el tiempo. Algo me decía que debía tocarla, que debía acercarme más, pero la sensación de estar siendo observado me paralizó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Por un momento, creí escuchar un susurro lejano, como si alguien me llamara, pero al mirar a mi alrededor no había nadie. El viento aumentó repentinamente, soplando entre las tumbas con una fuerza que hizo que las hojas secas se levantaran del suelo. Las sombras alrededor de la tumba se alargaron aún más, como si algo estuviera moviéndose entre ellas. Sentí un leve tirón en mi pecho, como si la tierra misma intentara arrastrarme hacia el interior de esa tumba olvidada. Decidí acercarme, incapaz de resistir la extraña atracción que sentía. Mis dedos rozaron la fría superficie de la piedra. En ese momento, algo ocurrió. La tumba pareció emitir un leve crujido, como si la piedra misma se estuviera moviendo, como si un secreto antiguo estuviera despertando. La sensación de que algo me observaba se intensificó, y el aire se volvió más denso, más pesado. La niebla comenzó a envolverme con una fuerza que no podía entender. Entonces, sentí una presencia, algo detrás de mí. No era humana, pero estaba ahí, observándome, esperando. Mi corazón latió con más fuerza. No me atreví a girarme, pero la sensación de que alguien o algo estaba a mi espalda me envolvía completamente. Intenté moverme, pero mis pies no me respondían. Era como si algo estuviera atrapando mis pies, como si la tierra misma me estuviera reteniendo. El aire se volvió más frío, y una sombra se proyectó sobre mí. Al principio pensé que era un juego de luces y sombras, pero no. Era una figura que se deslizaba entre la niebla, como si fuera parte de ella. No tenía forma definida, pero la presencia era inconfundible. No era algo que perteneciera a este mundo. La figura en la niebla continuaba acercándose, pero no avanzaba de manera física. Era como si la misma niebla se transformara en ella, fundiéndose con la oscuridad. No tenía forma humana, pero lo que sí sabía era que estaba observándome, observando cada uno de mis movimientos. La sensación de ser un simple espectador ante algo que no comprendía me invadió por completo. No era miedo lo que sentía, era un terror profundo, como si me hubiera adentrado en un lugar donde los propios límites de la existencia se desvanecían. Mis piernas temblaban, pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba atrapado, inmóvil, con el corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. La figura, aunque indeterminada, parecía desplazarse hacia mí, no con prisa, sino con una lentitud que aumentaba la ansiedad, como si se estuviera tomando su tiempo para conocerme, para asegurarse de que no pudiera escapar. De pronto, el aire se cortó, como si todo el espacio a mi alrededor se hubiera detenido por un momento. La niebla, que antes parecía moverse con el viento, se quedó en suspenso, pesada, expectante. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar suavemente, y las sombras de las lápidas se alargaron aún más, como si algo estuviera naciendo de la tierra. Sentí como si la oscuridad misma estuviera a punto de tragármelo todo. No había salida. El cementerio ya no parecía un simple lugar de descanso para los muertos, sino una prisión, un laberinto que atrapaba a las almas,
condenándolas a vagar eternamente en busca de una respuesta que nunca llegaría. La figura frente a mí se disolvió en la niebla, pero no se fue. Su presencia seguía allí, envolviéndome, presionando contra mi pecho. No podía ver sus ojos, pero podía sentirlos. La presión de su mirada, invisible pero palpable, parecía perforar mis pensamientos, mi voluntad. Era como si mi mente estuviera siendo invadida por algo más antiguo, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Un susurro, bajo y gutural, comenzó a llenar el espacio, pero no era una voz común. Era más bien una sensación, una vibración que retumbaba en mi cabeza, penetrando en mi cerebro. «Has llegado tarde», parecía decir la voz, aunque no usaba palabras. Era un sentimiento, una conciencia que me atravesaba. Algo estaba ocurriendo en este cementerio, algo que no entendía. El susurro aumentó, convirtiéndose en una presión cada vez más fuerte, como si todo lo que me rodeaba, todo lo que había conocido, estuviera a punto de desmoronarse. Quería gritar, pero no podía. El terror me había inmovilizado por completo. Y entonces, de la oscuridad, apareció una figura humana, o algo que parecía humano, emergiendo de la tierra misma. Estaba cubierta de polvo y musgo, como si fuera una extensión del propio cementerio. Su rostro estaba desfigurado, pero podía distinguir los ojos, dos puntos brillantes que reflejaban una tristeza infinita. Esa figura se acercó lentamente, sin prisa, pero con una certeza aterradora. Sentí un nudo en el estómago. Sabía lo que estaba a punto de suceder, aunque no entendía cómo ni por qué. La figura levantó su mano hacia mí, y en ese instante sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era un dolor físico, sino algo mucho más profundo. Mi alma, mi ser, parecía estar siendo arrastrado hacia esa figura, hacia el abismo del cementerio. Cada paso que la figura daba hacia mí hacía que la atmósfera se volviera más opresiva, más oscura. Mi cuerpo, finalmente, cedió. No pude moverme, no pude hacer nada más que esperar, paralizado por el miedo. La figura levantó su brazo y me tocó. No con fuerza, sino con una suavidad escalofriante. Era como si me estuviera acariciando, pero la sensación era tan fría, tan vacía, que me hizo sentir como si todo lo que había sido alguna vez en mí, todo lo que me definía, estuviera desmoronándose. Fue entonces cuando sentí la tierra moverse bajo mis pies. No solo era la figura la que se estaba acercando a mí, sino algo mucho más grande, algo que había estado esperando desde el primer momento en que puse un pie en este cementerio. El suelo comenzó a abrirse, y de la grieta que se formó, emergieron más sombras, más figuras, como si la tierra misma estuviera despertando a su alrededor. Sentí que mi alma, mi ser, estaba siendo arrastrado por esas sombras, atrapado en el ciclo sin fin de ese lugar. «Has llegado tarde», volvió a susurrar la voz, esta vez más fuerte. «Aquí no hay regreso». No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero algo en mi interior me dijo que todo esto había sido planeado. Que este cementerio, este lugar, no era solo un espacio donde los muertos descansaban. Era una trampa, un ciclo interminable donde los vivos que se aventuraban aquí quedaban atrapados, condenados a formar parte de las sombras que ya habitaban este lugar. Mi cuerpo se disolvió en la oscuridad, como si fuera parte de ella. Mi mente se deshizo, mi ser se desvaneció en el abismo que rodeaba el cementerio, y supe, sin lugar a dudas, que ya no estaba solo. Había sido parte de algo mucho más grande, más antiguo, que me había arrastrado aquí. La figura, la tierra, las sombras, todo había sido una ilusión para los vivos. Y ahora yo, como tantos otros antes que yo, era parte de la condena. La oscuridad se apoderó de mí por completo. No era una oscuridad común. No era la simple falta de luz. Era un vacío profundo, un abismo que me envolvía, me tragaba. No podía ver nada, pero podía sentir todo. Sentía la presión del aire, la densa quietud que se había instalado a mi alrededor. No podía escuchar mi respiración, ni mis latidos. El tiempo había dejado de existir. Solo había oscuridad. Las sombras se movían, como si se alimentaran de la oscuridad misma. Podía sentirlas alrededor, como si estuvieran observándome, esperando. En ese lugar, el concepto de estar vivo o muerto era irrelevante. No había diferencia. El suelo parecía ceder bajo mis pies, y de repente, caí. No caí hacia abajo, sino hacia adentro, como si el propio cementerio me absorbiera, como si la tierra me engullera para siempre. Mi cuerpo ya no me respondía. Ya no sabía si estaba consciente o si había caído en algún sueño eterno. De repente, una luz, débil y tenue, apareció en el horizonte.
No era una luz cálida ni reconfortante. Era una luz fría, casi espectral, que me atraía, que me obligaba a moverme hacia ella. Sin embargo, mi voluntad ya no existía. Estaba siendo arrastrado por algo más grande, algo más antiguo. Me encontraba en un lugar donde todo era confuso, donde las reglas de la realidad no se aplicaban. Las tumbas, las sombras, todo parecía fusionarse, crear un paisaje que no pertenecía a este mundo. La luz se acercó a mí, y lo primero que noté fue que no era solo luz. Era algo más, algo que emanaba de las tumbas mismas. La sensación de estar atrapado en una trampa se intensificó. Sabía lo que venía. Sabía que no había retorno. La luz se convirtió en una forma, una figura que se alzó ante mí, flotando en el aire. No era un ser humano. No podía serlo. Era una amalgama de luz y sombra, algo que no pertenecía a este plano de existencia, algo que solo podía ser comprendido por las almas atrapadas en este lugar. La figura no me habló, pero su presencia era clara. Era como un guardián, un ser que había estado esperando mi llegada, esperando que cayera en su trampa. Me observaba sin ojos, pero podía sentir su mirada. Sentía su poder, su control. La sombra que me había perseguido ahora era una extensión de este ser, de este guardián. Y cuando la figura levantó su brazo hacia mí, supe que había llegado el momento. Ya no había escapatoria. La tierra comenzó a temblar nuevamente. Esta vez, no era solo el suelo lo que se movía, sino todo el cementerio. Las tumbas se abrían, las sombras se alzaban, y lo peor de todo era la sensación de que no podía moverme, de que mi alma ya estaba atrapada. La figura comenzó a acercarse más, y pude sentir cómo mi cuerpo se disolvía, cómo mi esencia se deshacía, como si ya no fuera un ser individual, sino una parte de este lugar, una parte de las sombras que habitaban el cementerio. La figura dejó de moverse, y el silencio se instaló por completo. En ese instante, sentí la conexión con las almas que ya habitaban el cementerio, con los cuerpos que yacían en las tumbas. Todos los que habían caído antes que yo, todos los que se habían perdido en este lugar, estaban allí, esperando. Habían sido atrapados en el ciclo, como yo, como todos los que habían cruzado la línea que separaba a los vivos de los muertos. La figura levantó su brazo una vez más, y la luz que la rodeaba se intensificó, rodeando mi ser, fusionándose conmigo. No era una muerte. No era una liberación. Era una condena. Una condena eterna en el ciclo del cementerio, donde los muertos nunca descansan, sino que son esclavos de la tierra, condenados a vagar entre las sombras, esperando a que otros cayeran, esperando a que otros vinieran a ocupar sus lugares. El viento sopló con más fuerza, y el cementerio se sumió en un silencio absoluto. Las tumbas cerraron, las sombras se disolvieron, y la figura desapareció, pero su presencia seguía allí. No había escape, no había regreso. Solo quedaba la oscuridad, solo quedaba la espera, la eternidad en ese lugar. El cementerio volvió a su quietud. Las lápidas, las tumbas, las sombras, todo volvió a ser como antes, pero nada era lo mismo. Nadie recordaría lo que había ocurrido esa noche. Nadie sabría lo que había sucedido en el lugar donde los muertos nunca descansan. El ciclo continuaba, y el cementerio esperaba. Esperaba a que otra alma cayera en su trampa, atrapada en el mismo destino. La niebla seguía cayendo, cubriendo todo a su paso. Y así, el cementerio permaneció, oculto entre las sombras, esperando a que alguien más se atreviera a entrar, a que alguien más fuera arrastrado hacia su oscuridad eterna. La noche estaba extrañamente quieta cuando llegué al cementerio. El aire, fresco y cortante, presagiaba algo más que una simple caminata nocturna entre tumbas. La niebla se extendía por el lugar, envolviendo todo en un manto gris que hacía difícil ver más allá de unos pocos pasos. Las lápidas se alzaban como sombras mudas en la oscuridad, algunas cubiertas por musgo y otras ya desmoronadas, olvidadas por el tiempo y la humanidad. Había venido aquí por una razón, aunque no estaba seguro de que me atraía exactamente. Había escuchado rumores sobre una tumba particular, una que se encontraba en el rincón más apartado del cementerio, una tumba que muchos decían que estaba maldita. Las historias que circulaban sobre ella variaban. Algunos decían que quien la tocaba nunca volvía a ser el mismo, otros afirmaban que las almas de aquellos enterrados en esa zona aún caminaban entre los vivos. Pero, como siempre, las leyendas no son más que eso, historias que se cuentan al calor de una fogata, en una noche sin luna.
A pesar de las advertencias, decidí venir. No sé qué esperaba encontrar aquí, pero una curiosidad inexplicable me había llevado hasta este cementerio en particular, este lugar apartado donde los muertos no parecían descansar en paz. Mis pasos resonaban con fuerza en el sendero cubierto de hojas secas. El aire estaba pesado, casi como si me estuviera viendo. Una extraña sensación de ser observado me invadió, pero cuando miré a mi alrededor, solo vi las tumbas vacías, las sombras de los árboles meciéndose con el viento, y la niebla, que parecía moverse como un ser vivo. Lo descarté como una imaginación mía, el miedo jugando con mis sentidos. Me adentré más, alejándome de las tumbas comunes y acercándome a la zona donde se decía que se encontraba la tumba maldita. La oscuridad me envolvía más y más, como si el propio cementerio quisiera consumir cada rincón de luz que aún quedaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y el aire se volvió denso, como si algo invisible estuviera presionando sobre mí, sobre mi pecho, dificultando mi respiración. Finalmente, llegué a la parte más apartada del cementerio. En el centro de ese rincón olvidado, allí estaba, una tumba solitaria, rodeada de viejos arbustos y ramas secas. La piedra de la lápida estaba desgastada por el tiempo, cubierta en algunas partes por musgo, y la inscripción, apenas visible, apenas se leía. Me agaché para observarla más de cerca, pero no pude descifrar más que unas pocas palabras. Aquí yace Samuel V y una fecha que ya se había desvanecido con el paso de los años. Algo no estaba bien. Aunque no había nada en la lápida que lo indicara, sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. Como si esa tumba hubiera estado esperando, o quizás, como si hubiera sido colocada allí a propósito. No pude evitarlo, me sentí atraído por ella. No había razón lógica para hacerlo, pero algo en mi interior me impulsó a extender la mano hacia la fría piedra de la lápida. Mi piel rozó la superficie, en ese instante, una presión indescriptible se instaló en el aire, como si algo hubiera cambiado en el lugar. Sentí un frío que no provenía de la piedra, sino del propio suelo, como si la tierra misma me estuviera advirtiendo de algo. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, bajo y casi imperceptible, proveniente de las sombras. No pude entenderlo, pero algo en la cadencia de esas palabras me dejó helado. No era un susurro humano, no era algo que pudiera haber salido de la boca de un ser vivo. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y el viento dejó de soplar. El silencio que siguió fue absoluto, opresivo, y me sentí como si estuviera atrapado en una cápsula de tiempo, suspendido entre dos mundos. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo. No pude evitarlo, mi voluntad se desvaneció, y mi pie dio un paso hacia la tumba. Un segundo paso, luego otro. No tenía control sobre mis movimientos. Estaba siendo arrastrado hacia la tumba, hacia algo que no entendía, pero que me atraía con una fuerza invisible. Como si la misma tierra me llamara. En ese momento, la niebla se levantó con violencia, rodeando la tumba y envolviéndome. La sombra de la lápida comenzó a alargarse, y de repente, la tumba pareció abrirse, no físicamente, sino en mi mente. Vi, en un destello fugaz, algo que no estaba allí, algo que no debía estar allí. Un rostro, o lo que parecía un rostro, se formó en la oscuridad, oscuro y distorsionado, con ojos que brillaban con una luz amarilla, como si algo en su interior estuviera ardiendo. La visión del rostro en la sombra me paralizó. Aunque no pude ver con claridad todos sus detalles, sabía que no era humano. La figura que se materializó en mi mente parecía provenir de las mismas tinieblas que envolvían el cementerio, algo antinatural, viejo y podrido, como si el rostro estuviera formado por la misma oscuridad que se deslizaba entre las tumbas. Lo vi durante solo un par de segundos, pero esos segundos fueron suficientes para dejarme helado, para clavar el miedo en mi pecho con una intensidad que no había experimentado antes. Cuando el rostro desapareció, la niebla que lo rodeaba también se deshizo, dejando atrás un aire aún más pesado, más espeso, como si todo el cementerio estuviera exhalando una última respiración. Un estremecimiento recorrió mi espalda, y por un momento, me pregunté si estaba soñando, si todo lo que estaba viviendo era producto de mi mente. Pero no. Podía sentir el frío de la piedra bajo mis dedos, el peso de la tierra a mis pies, y la presencia invisible que me rodeaba. Mi respiración se aceleró, y un pánico irracional comenzó a apoderarse de mí. Quería alejarme, quería correr, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Me quedé allí, frente a la tumba, como si algo me hubiera sujetado, como si la misma tierra me estuviera reteniendo. La presión en mi pecho aumentaba,
y sentí como mi alma parecía desvanecerse lentamente, siendo absorbida por la atmósfera densa y pesada del lugar. Y entonces, una risa profunda, resonante, que parecía provenir de las mismas entrañas del cementerio. No era una risa humana, no tenía la calidez ni la vida de un ser humano. Era una risa seca, vacía, como si alguien o algo se estuviera divirtiendo a costa de mi miedo. El sonido reverberaba entre las tumbas, y me pregunté si las propias piedras estaban riendo, si las sombras de los muertos se burlaban de mí, del intruso que había osado pisar ese lugar. La niebla, de nuevo, se alzó, envolviendo todo lo que me rodeaba. Pero esta vez no era la niebla que había conocido. Esta vez, la niebla se convirtió en algo tangible, algo que se movía a su propio ritmo, que se deslizaba por el suelo como serpientes invisibles, rodeándome, atrapándome. Un frío inhumano se coló en mis huesos, y la sensación de estar atrapado se intensificó. Al principio, no entendí lo que estaba sucediendo, hasta que miré hacia abajo. El suelo bajo mis pies comenzó a agrietarse, y de las grietas surgió algo extraño, algo que no debía estar allí. De la tierra misma, como si hubiera sido arrancado de su morada, surgieron dedos, largos, delgados, como raíces, pero con la fuerza de algo mucho más malévolo. Los dedos comenzaron a aferrarse a mis piernas, subiendo lentamente, como si la tierra quisiera arrastrarme hacia su interior. Intenté gritar, pero no pude. La presión en mi garganta se intensificó, y el aire se volvió más denso, casi insoportable. Mi cuerpo luchaba por soltarse de la tierra, pero los dedos de la sombra me mantenían firmemente sujetos, cada vez más fuertes. La sensación de ser absorbido por la tierra, de ser devorado por este lugar, me invadió por completo. Sabía que no podía escapar, que no debía haber venido aquí, pero ya era demasiado tarde. De repente, la oscuridad comenzó a transformarse. La tierra, que antes parecía sólida y confiable, comenzó a moverse. Las tumbas cercanas se abrieron lentamente, como si el cementerio estuviera despertando de un sueño profundo, como si las almas atrapadas en ese lugar finalmente pudieran liberarse, pero no para descansar. No. Estas almas no deseaban descansar. Querían venganza. Querían arrastrar a aquellos que se acercaran a su morada, como una última prueba de su condena eterna. A lo lejos, pude escuchar el sonido de algo que se movía bajo tierra, algo que se arrastraba, que comenzaba a levantarse de las tumbas. No pude verlo, pero podía sentirlo acercándose. Algo más estaba por venir, algo mucho peor que la sombra que había emergido de la tumba. Los susurros se hicieron más claros, más cercanos. No eran voces humanas, sino fragmentos de recuerdos, fragmentos de almas atrapadas, perdidas entre la niebla. La figura frente a mí volvió a aparecer, esta vez con más claridad. No era solo una sombra. Ahora podía distinguir sus formas. Era una figura alta, envuelta en una capa de niebla densa, como si fuera parte de la misma tierra. No tenía rostro, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una luz amarilla, como dos brasas ardiendo en la oscuridad. La criatura no caminaba, flotaba, como si estuviera suspendida entre el mundo de los vivos y los muertos, observándome, esperando. Cada palabra, cada susurro, parecía retumbar en mi mente. La criatura no hablaba, pero sus intenciones se transmitían con cada mirada, con cada movimiento. Me acercaba, pero no podía moverme. La tierra, las sombras, las tumbas, todo parecía un solo ser, una masa oscura que me absorbía, que me arrastraba hacia su interior. No podía escapar. No había forma de salir. La figura levantó su brazo y, con un simple gesto, todo a mi alrededor se desmoronó. Las tumbas cercanas se abrieron de golpe, dejando salir figuras oscuras, espectros que emergían de la tierra. Sus ojos vacíos me miraban, y su presencia llenaba el aire de un frío mortal. Sabía lo que venía. Sabía que ya no era solo una tumba, no era solo un cementerio. Este lugar era una cárcel para los vivos y los muertos, un lugar donde las sombras se alimentaban de los que caían, y donde las almas se fusionaban con la tierra para siempre. La niebla cubría el cementerio cuando llegué, extendiéndose por el suelo como un manto espeso que dificultaba ver más allá de unos pocos pasos. No era la primera vez que caminaba por allí. Era un lugar al que siempre había sentido una extraña atracción. A lo largo de los años, me había acostumbrado a visitar el cementerio, buscando una especie de consuelo que no lograba encontrar en ningún otro lugar. La quietud que reinaba allí,
la sensación de que el tiempo se detenía entre las tumbas, me ofrecía una paz inquietante. Pero esa noche, el aire era diferente. Algo en el ambiente me ponía nervioso, algo que no podía identificar, pero que me impulsaba a seguir adelante. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el sendero de piedra, mis pasos resonando en la quietud. A lo lejos, la luz de la farola titilaba, pero apenas iluminaba el camino. Las sombras de las lápidas y los árboles se alargaban con la brisa, transformando el paisaje en algo aún más misterioso y oscuro. Cada tumba parecía ser una huella de algo que ya no existía, una marca del pasado que se desvanecía con el tiempo. El cementerio estaba más apartado de lo que recordaba. Había entrado por la entrada principal, pero de alguna forma, me vi caminando por un camino que nunca antes había tomado. Algo en mi interior me decía que debía ir por allí, que algo me esperaba. Era como si el lugar mismo me estuviera guiando, atrayéndome hacia una zona del cementerio que no solía visitar, una zona en la que nunca me había sentido cómodo. Pero, por alguna razón, esa noche, no pude resistir la curiosidad. No sabía lo que estaba buscando, pero sentía que debía encontrarlo. Después de unos minutos caminando, llegué a una parte del cementerio más antigua, donde las tumbas eran más antiguas, más desgastadas por el tiempo. La niebla se espesó aún más en este rincón, y la luz de la farola apenas llegaba a tocar el suelo. Fue entonces cuando la vi. Una tumba solitaria, apartada de las demás, en la que no había ningún nombre visible, solo una piedra desgastada con una inscripción casi ilegible. Me acerqué con cautela. La sensación de que alguien me observaba creció con cada paso. Era como si las tumbas que me rodeaban estuvieran atentas, esperando que llegara a este punto. La tumba frente a mí parecía vieja, pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que no había flores ni señales de que alguien la hubiera visitado en mucho tiempo. Estaba completamente sola, olvidada. La inscripción en la piedra era casi imposible de leer, pero algo me impulsó a intentar descifrarla. Me agaché para observarla más de cerca, y fue entonces cuando una sensación extraña se apoderó de mí. Algo se movió en la niebla. No pude ver qué era, pero el aire se cargó de una presencia invisible, como si algo estuviera allí, observándome. Algo que no pertenecía a este mundo. Mi mente comenzó a correr con pensamientos confusos. ¿Por qué me sentía tan incómodo? ¿Qué era lo que estaba esperando encontrar en esa tumba olvidada? No pude dejar de mirar la inscripción, como si algo me empujara a seguir allí, a descubrir lo que estaba oculto. Pero entonces, la niebla se espesó aún más, y un susurro bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. No podía comprenderlo, pero lo sentí en mi pecho, como si una voz lejana me estuviera hablando directamente a la mente. Fue entonces cuando sentí que algo tocaba mi hombro. El roce en mi hombro me hizo dar un brinco, pero no vi nada a mi alrededor. La niebla parecía haberse espesado aún más, envolviendo cada rincón del cementerio, oscureciendo todo lo que tocaba. Mi respiración se volvió más agitada mientras mis ojos recorrían el espacio vacío a mi alrededor, buscando algo que justificara esa sensación tan aterradora. Pero no había nada. Solo las lápidas, las sombras y esa extraña quietud que se había instalado en el aire. Era un susurro, tan suave y bajo que casi no lo escuché, pero lo sentí. Era como una vibración en el aire, como si las mismas piedras que rodeaban la tumba estuvieran murmurando algo en voz baja, algo que me resultaba inquietante, pero al mismo tiempo irresistible. Sentí que debía escuchar, que debía entender lo que esa voz invisible me estaba diciendo. Era como si todo el cementerio estuviera esperando algo de mí, como si de alguna forma, yo formara parte de este lugar, de esa historia olvidada. Mi cuerpo reaccionó a la sensación, y, sin pensarlo, me agaché de nuevo frente a la lápida, intentando leer lo que quedaba de la inscripción. Pero no había palabras que pudieran ser comprendidas. Las letras estaban tan gastadas que solo quedaba una maraña de símbolos y marcas ininteligibles. Sin embargo, la sensación de que algo estaba a punto de revelarse se intensificó. Me sentí como si estuviera al borde de un precipicio, como si un paso más me llevara a una revelación que no sabía si quería conocer. De repente, la tierra comenzó a temblar bajo mis pies, leve al principio, como si el suelo estuviera reaccionando a algo que yo no podía ver. Mis manos se aferraron a la fría piedra de la tumba mientras intentaba mantener el equilibrio. No entendía lo que ocurría. El aire estaba cargado, el viento soplaba con más fuerza, y las sombras de las tumbas a mi alrededor parecían alargarse, como si se estuvieran estirando hacia mí. Fue en ese momento cuando lo vi. No era algo físico, no lo veía con los ojos, pero lo sentía.
Una figura oscura emergió de la niebla, una sombra flotante que se deslizaba entre las tumbas, sin hacer ruido. Al principio, pensé que era una ilusión, una jugada de mis sentidos alterados por la niebla y la oscuridad. Pero la sensación que me invadió fue mucho más profunda, algo instintivo que me decía que esa figura no era parte del mundo que conocía. Era algo más, algo que no debía estar allí. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente no dejaba de alertarme, de decirme que debía irme, que debía correr, que no era seguro estar allí. Pero algo me mantenía en su lugar. La figura avanzaba lentamente hacia mí, y aunque no podía verla completamente, sabía que me observaba. No podía ver sus ojos, pero lo sentía, como si esos ojos estuvieran clavados en mí, perforando mi ser. El aire se volvió más pesado, como si la atmósfera misma me estuviera asfixiando. El susurro volvió, pero ahora era más claro, más fuerte, como si la figura estuviera hablando directamente en mi mente. El mensaje era claro: no debes estar aquí. Esto es lo que te espera. No sabía lo que significaba. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero la sensación de peligro, de que algo horrible estaba a punto de suceder, creció con cada segundo. Fue entonces cuando la figura se detuvo a unos pocos metros de mí. Estaba envuelta en sombras, con una forma vaga y amorfa, como si su existencia fuera parte de la misma niebla que lo rodeaba. No tenía rostro, pero podía sentir que me observaba, esperando. La sombra flotó en el aire, inmóvil, pero su presencia se sentía como una presión, como si intentara arrancarme algo que no sabía qué era. La tierra comenzó a crujir bajo mis pies, y el temblor aumentó, más fuerte esta vez, como si las raíces mismas del cementerio se estuvieran moviendo, despertando. Las tumbas cercanas se abrieron lentamente, como si las fuerzas invisibles de la tierra estuvieran desenterrando lo que había permanecido enterrado durante tanto tiempo. La figura flotante alzó su brazo, un gesto lento y calculado, y el suelo tembló de nuevo. Pero no fue solo el suelo lo que se movió. De las tumbas cercanas comenzaron a surgir sombras, figuras que parecían ser parte del mismo vacío que las rodeaba. No eran humanos, ni siquiera eran almas en pena. Eran sombras sin forma, sin rostro, que emergían de la tierra, del olvido. Comenzaron a rodearme, moviéndose de una manera extraña, como si no tuvieran peso, como si estuvieran hechas de niebla y oscuridad. La figura frente a mí no se movió, pero su presencia se volvió más poderosa, más opresiva. El susurro se intensificó, y una oleada de terror me recorrió, pero no podía escapar. Estaba atrapado. La sombra avanzaba hacia mí, y sentí que la tierra me tragaba. No solo me arrastraba hacia el fondo de la tumba, sino que me absorbía, me disolvía en la oscuridad que me rodeaba. Mi mente trató de encontrar una salida, una forma de huir, pero todo se desvanecía, todo se disolvía en la niebla. No había regreso, no había escape. La tierra que me rodeaba me reclamaba, me absorbía, y con cada segundo que pasaba, mi cuerpo comenzaba a deshacerse. No era un dolor físico. Era como si mi alma se desintegrara, como si fuera absorbida por las sombras que se movían alrededor. La figura se acercó más, y aunque no podía verla completamente, su presencia era inconfundible. Era el guardián de este lugar, el que había estado esperando todo este tiempo. No tenía rostro, pero su poder era tal que no necesitaba uno. Su mirada me atravesó, y su mensaje llegó claro, directo a mi alma: ahora eres parte de este lugar. Ya no hay regreso. La oscuridad me envolvía por completo, como una manta pesada que me aplastaba, que me absorbía. Ya no podía sentir mi cuerpo, ni el aire que me rodeaba. La figura que había estado frente a mí, esa sombra, ya no era algo que simplemente me observaba. Ahora estaba dentro de mí, formando parte de mi ser. Mis pensamientos se nublaron, y por un momento, no supe si aún estaba en el cementerio o si había sido arrastrado a otro plano, otro lugar. Pero, en algún lugar dentro de mí, lo entendí. No había más escape. No había más preguntas. Este lugar, este cementerio, ya no era solo un espacio de muertos. Era una prisión eterna, un lugar donde las almas perdidas se unían a la oscuridad que las rodeaba. La tierra bajo mis pies comenzó a abrirse, y una sensación extraña se apoderó de mí. No era miedo, ni desesperación. Era aceptación. Sabía que, al igual que las sombras que me rodeaban, yo también formaba parte de este lugar. No era un simple observador.
Mi alma, mi ser, había quedado atrapado en el ciclo de este cementerio, donde las sombras se alimentaban de la vida y donde los muertos no descansaban, sino que esperaban, esperando que otros cayeran en la misma trampa que yo había caído. El aire estaba lleno de susurros, voces que ya no eran humanas, que ya no pertenecían al mundo de los vivos. Eran fragmentos de almas atrapadas, fragmentos de aquellos que habían estado allí antes que yo, y ahora formaban parte de este lugar. Cada uno de esos susurros resonaba en mi mente, llenándola de una sensación de pertenencia, de que mi destino ya había sido sellado. No podía ver nada, pero podía sentir que algo se movía a mi alrededor, algo que estaba esperando a que me uniera a ellos. Sentí como las sombras, las mismas sombras que me habían rodeado, me tocaban, me acariciaban, me envolvían. Ya no era un cuerpo físico, no era una persona. Era parte de la oscuridad, parte de lo que habitaba entre las tumbas y las sombras. La figura, esa presencia que había estado al principio, ahora era una extensión de mí, de lo que había sucedido aquí, de lo que estaba sucediendo ahora. De repente, la tierra tembló nuevamente. No de la misma forma que antes, sino con una intensidad aterradora. El suelo bajo mis pies comenzó a ceder, y me sentí arrastrado hacia el interior de la tumba, como si la tierra misma me absorbiera con fuerza, con un propósito, como si estuviera reclamando lo que era suyo. No podía ver, pero pude sentir las manos, las sombras, las almas que me rodeaban, que me tocaban, que me arrastraban. Sabía lo que me esperaba, lo que todos los que habían estado antes que yo habían experimentado. El cementerio no solo era un lugar de descanso, sino una trampa que atraía a las almas vivas y las arrastraba hacia su condena eterna. No había descanso, no había liberación. Solo había sombras, solo había oscuridad. Mi alma comenzó a disolverse, como si se desintegrara en el aire. No sentí dolor. No sentí nada, excepto una fría y profunda sensación de vacío. Sabía que ya no era parte de este mundo. Sabía que ya no pertenecía a la tierra de los vivos. Mi ser estaba siendo absorbido por el cementerio, y las sombras se convertían en mi nuevo hogar. Y entonces, en el último momento, cuando ya no quedaba nada de mí, comprendí lo que había ocurrido. Este lugar, este cementerio, no era solo un refugio para los muertos. Era un ciclo sin fin, un ciclo donde los vivos y los muertos se encontraban, se fusionaban, y quedaban atrapados en la misma oscuridad. Yo no era el primero en caer, y no sería el último. Todos los que vinieran después de mí seguirían el mismo destino. La sombra me había reclamado, y ahora yo era parte de la historia de este lugar. El cementerio volvió a su silencio habitual. La niebla, ahora más espesa, cubría el lugar, arrastrando consigo las últimas huellas de aquel que había caído en su trampa. Las sombras se alargaron una vez más, pero ahora no eran solo sombras. Eran figuras, almas atrapadas, condenadas a vagar entre las tumbas, esperando a que otros llegaran, esperando a que otros cayeran en la misma oscuridad. El aire estaba quieto, pero se podía sentir la presencia de algo más, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El ciclo había comenzado de nuevo. Las sombras, las tumbas, el silencio. Todo volvía a su lugar. Y el cementerio, con su niebla espesa y su oscuro abrazo, continuaba esperando a que más almas se perdieran en él. La niebla caía densa sobre el cementerio cuando llegué. Como siempre, el aire parecía más pesado, más opresivo en este lugar, como si el tiempo se hubiera detenido aquí y las sombras de los muertos pudieran alargar sus dedos invisibles sobre aquellos que se atrevían a caminar entre sus tumbas. Me detuve en la entrada, mirando el sendero empedrado que se perdía en la oscuridad, rodeado de hileras de lápidas que se alzaban como siluetas fantasmas. La luna, apenas visible a través de las nubes, iluminaba la escena de forma tenue, dándole un aire aún más sombrío al lugar. No era la primera vez que venía, pero cada vez sentía la misma inquietud. Era como si el cementerio me estuviera observando, esperando. Mi razón para estar allí no era clara, pero el impulso de volver siempre me arrastraba. Me sentía atraído por algo que no podía comprender. Había algo en este lugar que me conectaba con algo más allá, algo de lo que no podía escapar. La soledad de las tumbas, el silencio que lo rodeaba, me invitaban a pensar, a meditar en cosas que no podía procesar en mi vida diaria. Caminé por el sendero, mis pasos resonando en la quietud. El aire estaba fresco, y un ligero viento movía las ramas de los árboles cercanos. La sensación de estar siendo observado se intensificaba, pero no había nadie.
Solo yo, la niebla y las tumbas. Mi destino era claro, la tumba de mi abuelo. Había muerto muchos años atrás, pero aún no podía evitar visitarlo. Cada vez que lo hacía, sentía una extraña conexión, como si pudiera sentir su presencia aún en la fría piedra de su tumba. Me detuve frente a ella, observando la lápida desgastada. Las palabras que alguna vez habían estado grabadas con claridad se desvanecían con el tiempo. Solo quedaban fragmentos, recuerdos de una vida ya perdida. No entendía por qué seguía viniendo, pero cada vez que lo hacía, algo en mi interior me decía que debía seguir. Algo me lo ordenaba. Me arrodillé frente a la tumba, colocando mis manos sobre la fría piedra. El silencio a mi alrededor era total, tan denso que me hizo sentir aún más pequeño, más insignificante. La niebla, ahora más espesa, rodeaba la tumba, cubriéndola casi por completo. No sabía si era mi imaginación o si realmente la niebla se había desplazado con una intención, pero algo en el ambiente me hizo sentir incómodo. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, débil al principio, como un eco lejano, como si alguien estuviera hablando desde algún rincón del cementerio. El sonido me hizo detenerme. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Solo las sombras de las tumbas y el viento que soplaba suavemente. El susurro se repitió, y esta vez pude entender lo que decía, aunque las palabras parecían venir desde muy lejos, como si el viento las trajera desde algún otro tiempo. Decía algo como no estás solo. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Solo el cementerio, silencioso, envuelto en la niebla. ¿Había alguien más allí? No podía verlo, no podía sentirlo, pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. Una presión extraña comenzó a apoderarse de mi pecho, como si el aire que respiraba estuviera cargado de algo más, algo extraño, algo antiguo. El susurro se hizo más claro, y esta vez sentí que venía de la tumba misma. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me levanté lentamente, sin apartar la vista de la lápida. Fue entonces cuando la tumba, en un suspiro suave, comenzó a vibrar ligeramente. No era un temblor violento, sino algo sutil, algo que no podía comprender. Como si la tierra misma se estuviera moviendo. Algo que nunca antes había notado. La tumba vibraba más y el aire se volvió más denso. La niebla parecía estar retenida, atrapada por una fuerza invisible que se concentraba en ese lugar. Mi mente luchaba por comprender lo que sucedía, pero algo en mi interior me decía que debía irme. Que debía huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía. Algo me retenía, algo me mantenía allí, frente a la tumba de mi abuelo, esperando que algo sucediera. El susurro volvió, más fuerte esta vez, y pude escuchar claramente lo que decía: no puedes irte. El ciclo ha comenzado. El susurro resonaba en mi mente, como una advertencia, un eco lejano de algo que no podía comprender. La frase «el ciclo ha comenzado» me rondaba, retumbando en mis pensamientos con cada segundo que pasaba. Algo había despertado, algo que había estado dormido, esperando, en este cementerio, en este mismo lugar. Era como si la tierra misma estuviera viva, respirando, esperando a que alguien lo percibiera. Me aparté un paso, intentando liberarme de la presión que sentía sobre mi pecho. Pero no podía. El aire estaba tan denso, tan cargado, que me costaba respirar. La niebla se espesaba más con cada segundo que pasaba, envolviendo todo a mi alrededor como una capa de silencio. Algo en la atmósfera se había alterado, algo que no podía entender, pero que sí sentía. Las sombras que proyectaban las lápidas se estiraban hacia mí, como si las tumbas mismas quisieran alcanzarme, sujetarme, retenerme en ese lugar. El susurro continuó, esta vez más fuerte, más claro, como si algo o alguien me hablara directamente al oído. «Es tarde para escapar», dijo la voz, y aunque no era humana, aunque era solo un susurro, cada palabra parecía clavarse en mi alma. Sentí que algo se movía debajo de mis pies. La tierra comenzó a temblar, no de forma violenta, pero con una vibración constante, como si estuviera siendo arrancada desde su raíz. El suelo crujió suavemente, y un sonido bajo y gutural comenzó a emerger, como si la tierra misma estuviera despertando de su letargo. Algo estaba cambiando, algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. El viento soplaba con más fuerza, agitando las ramas de los árboles cercanos, pero aún no era suficiente para disipar la niebla. En ese momento, la tumba de mi abuelo, que hasta hacía un segundo había permanecido tranquila, comenzó a moverse. La lápida, cubierta de musgo, se levantó lentamente,
como si una fuerza invisible estuviera empujando desde abajo. El sonido era bajo, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme dar un paso atrás. No pude apartar la mirada de la tumba. Algo en mí me decía que no debía acercarme, que debía huir, pero mis piernas no me respondían. Algo me mantenía allí, mirando cómo la tumba de mi abuelo comenzaba a abrirse, como si el cementerio mismo hubiera decidido que ya era hora de liberar lo que había permanecido oculto por tanto tiempo. Con un crujido final, la tumba se abrió por completo. La lápida cayó hacia un lado, revelando lo que estaba debajo. Pero lo que vi no era lo que esperaba. No era el cuerpo de mi abuelo, ni restos humanos. En lugar de eso, había una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz a su alrededor. Un vacío, un espacio que no pertenecía a este mundo. Sentí una presión aún mayor, como si el aire mismo hubiera cambiado, volviéndose más pesado, más espeso. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El lugar entero parecía haber cobrado vida. Las sombras, antes quietas, ahora se movían a su propio ritmo, como si se desplazaran hacia algo, hacia esa abertura que se había formado en la tumba. Y fue en ese momento, cuando la oscuridad en la tumba comenzó a desplazarse hacia mí, cuando comprendí lo que había comenzado. No era solo la tumba de mi abuelo. Era la tumba de todos los olvidados, de todos los que habían estado allí antes de mí. Esta tumba no era un simple lugar de descanso, sino un punto de convergencia, un umbral entre el mundo de los vivos y los muertos, entre la luz y la oscuridad. Los muertos no descansaban aquí. Estaban atrapados, esperando. Y ahora, yo también lo estaba. La sombra en la tumba comenzó a alargarse, tomando forma. No era humana. No tenía forma definida. Era un contorno oscuro que se elevaba lentamente desde el interior de la tumba, como si algo o alguien estuviera intentando salir de ese espacio prohibido. La niebla comenzó a moverse en su dirección, como si la sombra la absorbiera, como si se uniera a ella en algún extraño rito que yo no podía comprender. Sentí una necesidad urgente de moverme, de escapar, pero algo me mantenía allí, atrapado, incapaz de apartar la vista de la sombra que tomaba forma. El aire se volvió más denso, como si una fuerza invisible me empujara hacia la tumba, hacia esa oscuridad. Un frío absoluto me envolvió, y mi respiración se volvió irregular. Mis manos temblaban mientras observaba cómo la sombra se levantaba, más y más alta, hasta que tomó la forma de una figura humana, pero no humana. Era como un espectro, una entidad que no pertenecía a este mundo. La figura comenzó a girar hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sabía que me observaba. Sentí sus ojos, o lo que fueran esos ojos, clavados en mí, perforando mi ser. Un susurro resonó en mi mente, no con palabras, sino con una sensación, un conocimiento que me llegó de golpe: este es el destino de todos los que se atreven a entrar. Ahora, eres uno de nosotros. La figura frente a mí se alzó, deslizándose hacia mí con una gracia perturbadora. Su presencia era como una fuerza invisible, un peso que me aplastaba, que se metía bajo mi piel y se instalaba en mi pecho, robándome el aire. No era humana, no era una sombra, era algo intermedio, una entidad que existía fuera de los límites de lo que podía comprender. Cada movimiento suyo parecía desdibujar las fronteras entre lo real y lo irreal, como si la oscuridad misma lo hubiera hecho surgir. Su forma no era completamente definida, como si estuviera hecha de niebla densa, de sombras que se disolvían y se reconfiguraban constantemente. No tenía rostro, pero sabía que estaba observándome, que de alguna manera sentía su mirada penetrando en mi alma. Mi mente trataba de entender lo que estaba ocurriendo, pero el miedo que me envolvía me nublaba el pensamiento. De repente, la presión sobre mi pecho se intensificó, como si la figura me estuviera invadiendo. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, pero no pude moverme. Cada músculo, cada fibra de mi ser estaba paralizada, atrapada en la gravedad de su presencia. El cementerio entero parecía haber caído en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de mi respiración agitada. La tumba de mi abuelo, antes tan común, ahora parecía ser el epicentro de algo mucho más grande, mucho más antiguo. El viento dejó de soplar. El aire se volvió denso, como si todo el oxígeno fuera absorbido por esa figura oscura. Las sombras de las tumbas cercanas parecían agitarse, como si se estuvieran moviendo hacia ella, unidas en un propósito común. La tierra bajo mis pies tembló de nuevo, pero esta vez con más fuerza, como si el suelo se estuviera abriendo, como si todo el cementerio estuviera a punto de tragarse lo que quedaba de mí. La figura avanzó con paso lento, pero seguro. No parecía tener prisa.
La sombra que la rodeaba parecía ganar fuerza con cada segundo, extendiéndose más allá de su cuerpo, desbordándose hacia las tumbas cercanas, hacia mí. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que sucedía. No era solo una sombra. No era solo una figura espectral. Era el principio de algo. El ciclo se estaba cerrando. El ciclo ha comenzado. El susurro resonó en mi mente una vez más, esta vez más fuerte, más claro. No era solo un susurro. Era una afirmación, una sentencia. No podía escapar. No podía huir de lo que ya estaba predestinado. Mi alma parecía arrastrarse hacia esa figura, como si la tierra bajo mis pies me estuviera reclamando. La sensación de estar atrapado se intensificó. Ya no era solo miedo, sino una profunda resignación. Sentí como mi ser se desvanecía, como mi identidad se disolvía en la oscuridad que me rodeaba. Ya no era solo un observador. Ahora formaba parte de este lugar, de este ciclo interminable. La figura levantó una mano, y aunque no tenía rostro, sabía que su mirada estaba fija en mí. En un instante, la niebla que rodeaba el cementerio comenzó a agitarse, como si fuera parte de la misma fuerza que emergía de la tumba. Todo a mi alrededor parecía colapsar, como si el cementerio estuviera tomando forma, como si las tumbas, las sombras, las mismas piedras, se fusionaran en una sola entidad. Un susurro más profundo resonó en mi mente. Este lugar no te deja ir, dijo la voz. Eres parte de él ahora, y el ciclo nunca termina. Y con esas palabras, comprendí. No era un lugar común, no era un simple cementerio. Era un punto de convergencia, un cruce entre el mundo de los vivos y los muertos, donde las almas atrapadas quedaban condenadas a vagar para siempre, esperando que otros llegaran, que otros cayeran en su trampa. Y ahora yo era parte de eso. Mi alma ya no pertenecía al mundo de los vivos, ni a los muertos. Estaba atrapada en ese limbo eterno, donde el tiempo no existía. La figura, ahora completamente formada, se detuvo frente a mí, y sentí una presión aún mayor. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia ella, como si fuera la fuente de todo lo que había estado sucediendo. De las tumbas cercanas comenzaron a surgir sombras, figuras borrosas que se arrastraban hacia nosotros, pero no venían a atacarme. No, venían a unirse. A fusionarse en el mismo ciclo, en la misma condena que yo había comenzado a sufrir. De repente, sentí que todo mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbido por la tierra misma, como si las sombras me tragaran. No podía ver nada. Solo sentía la presencia de esa figura, de esas sombras, de la tierra que me reclamaba. No tenía cuerpo, ni voz, ni pensamiento. Solo era parte de la oscuridad, parte del cementerio, parte de lo que nunca descansaba. El aire, antes denso, se volvió opresivo, y la tierra debajo de mí se abrió, llevándome hacia lo más profundo. Mi alma, ya no humana, ya no consciente de lo que era, se disolvió en la niebla, un eco más entre las tumbas. Todo lo que quedaba era el susurro, ese eco de las sombras que nunca se apagan, de las tumbas que nunca descansan. El ciclo, interminable, comenzaba de nuevo. El cementerio volvió a su silencio habitual. La niebla, como siempre, cubría cada rincón, cada tumba, y las sombras se estiraban bajo la luz de la luna. Nadie más vino esa noche. Nadie más vio lo que sucedió. Las tumbas permanecieron quietas, intactas. El ciclo continuaba, esperando a la siguiente alma que cayera en su trampa. Las figuras, las sombras, se mantenían ocultas, esperando su momento. Y en la oscuridad, la niebla seguía moviéndose, como si el cementerio nunca dejara de respirar. El cementerio estaba sumido en un silencio absoluto, roto solo por el susurro del viento entre las lápidas. La niebla se había levantado rápidamente esa noche, cubriendo cada rincón, espesando el aire y creando un manto espeso de frío que me calaba los huesos. No era un lugar donde normalmente buscaría consuelo, pero algo me había traído hasta allí, algo que no podía ignorar. Caminé entre las tumbas, observando los nombres de aquellos que ya no estaban, cuyas historias se habían perdido en el tiempo. Mi respiración era lo único que rompía la quietud. Los árboles altos se alzaban alrededor, sus ramas crujían bajo la presión del viento, pero el ambiente seguía siendo extraño, como si el mismo cementerio estuviera vivo, observándome. La luna brillaba tenuemente a través de las nubes, apenas suficiente para iluminar los senderos cubiertos de hojas secas. Había llegado allí por una razón. No entendía muy bien por qué,
pero algo me había empujado a recorrer el cementerio, a entrar en este lugar apartado del mundo. La sensación de estar siendo observado era inconfundible. No era solo la sombra de las lápidas, ni el movimiento extraño de las sombras en la niebla. Era una presencia, algo que me acechaba, esperando en el silencio. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros mientras avanzaba. La gente en el pueblo hablaba de historias extrañas que ocurrían en este cementerio. Algunos decían que había algo aquí, algo antiguo que protegía las tumbas, algo que no quería ser encontrado. Había rumores de una figura, un guardián, que merodeaba por el cementerio, pero nadie había logrado verlo, y aquellos que afirmaban haberlo hecho nunca regresaban. Casi sin darme cuenta, me encontré frente a una tumba solitaria, apartada de las demás. No era una tumba común. Estaba más lejos que las otras, rodeada por un círculo de piedras quebradas y musgo. La piedra que marcaba la tumba estaba parcialmente cubierta de enredaderas, pero pude ver que tenía un nombre inscrito: aquí descansa el alma de Samuel Valmont. La fecha de su muerte era antigua, casi ilegible, pero la presencia de esa tumba me dejó una sensación extraña. Como si la tierra misma estuviera esperando a que alguien se acercara, como si algo estuviera observándome desde debajo. La niebla se había espesado aún más, y el viento, que antes parecía susurrar, ahora se convirtió en un lamento suave, como si el cementerio estuviera llorando. No podía apartar la vista de la tumba. Algo dentro de mí me impulsaba a acercarme, pero mi cuerpo estaba rígido, mis pasos vacilantes. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo, y me incliné lentamente hacia la lápida. Al tocar la piedra fría, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Fue como si una corriente eléctrica atravesara mis dedos, y un sonido bajo comenzó a llenar el aire, tan suave que casi me pregunté si realmente lo escuchaba. Un susurro. Era imposible entenderlo, pero sabía que no venía del viento. No era un susurro de la naturaleza. Era algo más profundo, algo que nacía de la tierra misma, como si el cementerio estuviera despertando. El suelo bajo mis pies vibró ligeramente, como si una fuerza invisible lo estuviera moviendo. Miré alrededor, pero no vi nada. La niebla cubría todo, y la luna parecía desaparecer entre las nubes, dejando el cementerio en completa oscuridad. Algo no estaba bien, pero la curiosidad me empujaba a seguir. No sabía lo que estaba pasando, pero no podía evitarlo. El aire estaba cargado, como si algo estuviera por suceder. El viento comenzó a soplar con más fuerza, sacudiendo las ramas de los árboles cercanos, pero no lograba disipar la niebla. La sensación de que algo más estaba allí, observándome, se hizo aún más palpable. Era como si las sombras a mi alrededor se movieran con una intención propia, como si esperaran algo de mí. El susurro continuaba, cada vez más fuerte, y sentí que mi cuerpo reaccionaba involuntariamente. Algo me estaba empujando hacia adelante, hacia la tumba, y aunque mi mente intentaba resistir, mis pies se movían por su cuenta. Me incliné más cerca de la piedra. El susurro, cada vez más claro, parecía provenir del interior de la tumba misma. El sonido se tornó más nítido, más urgente, como si algo estuviera llamándome. «Ayúdame», decía la voz, suave pero firme. No pude distinguir si era una voz humana o si simplemente era la tierra misma hablando a través del viento. No quería seguir escuchando, pero no podía apartar la vista de la lápida. El suelo bajo mis pies volvió a temblar, más fuerte esta vez. La sensación de que algo se estaba levantando de la tierra se intensificó. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Solo la oscuridad, la niebla, y las sombras que parecían estirarse aún más hacia mí, como si el cementerio se estuviera cerrando alrededor de mí. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí seguía avanzando. El susurro continuó, y esta vez las palabras fueron más claras. «Despierta, despierta el ciclo». Algo en mi interior hizo clic en ese momento. El ciclo. La palabra resonaba en mi mente, pero no entendía lo que significaba. ¿Qué ciclo? ¿Qué quería decirme esa voz? ¿Quién era Samuel Valmont? La tumba no me ofrecía respuestas, solo un vacío más profundo, una sombra que parecía cubrir todo lo que había alrededor. El aire se volvió aún más pesado, y sentí una presión sobre mi pecho, como si la niebla misma estuviera aplastándome. Fue entonces cuando escuché el crujido. No venía del viento, ni de los árboles. Era un crujido bajo, profundo, como si la tierra misma se estuviera abriendo. Miré hacia abajo, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el crujido continuó, y entonces, sin previo aviso, la tierra de la tumba comenzó a moverse.
La lápida se levantó ligeramente, dejando un espacio oscuro, negro, donde antes solo había tierra y piedra. Fue como si algo estuviera intentando salir, algo que había estado esperando allí durante mucho tiempo. El crujido se intensificó, y en ese momento, comprendí que no era la tierra lo que se movía. Era algo dentro de la tumba. Algo que había estado encerrado por años, esperando. La tierra bajo mis pies comenzó a temblar, y un sudor frío recorrió mi frente. La voz, aunque ya no susurraba, seguía presente en mi mente, firme, profunda: el ciclo debe completarse. El guardián debe despertar. La sombra dentro de la tumba creció, no de manera física, sino como una mancha de oscuridad que se expandía, desbordando la tierra. Mis ojos no podían comprender lo que estaba sucediendo, pero mis instintos me decían que debía irme, que debía huir. No había escape, no podía moverme. Mis pies permanecían pegados al suelo, como si una fuerza invisible me hubiera atado. La sombra creció más, hasta que ocupó todo el espacio frente a mí, desbordando la tumba y comenzando a extenderse hacia mí, envolviéndome con un frío que no provenía del aire. Fue en ese momento cuando lo vi. Una figura, una forma, comenzó a surgir de la oscuridad. No tenía cuerpo, ni rostro. Era solo una sombra, pero su presencia era tan palpable que podía sentirla como si estuviera tocándome. Una energía oscura, cargada de maldad, emanaba de esa figura. La tierra seguía temblando, y las sombras que me rodeaban comenzaban a moverse, como si respondieran a esa presencia. No era solo el cementerio lo que se estaba alterando. Todo parecía estar bajo el control de esa figura, como si la propia oscuridad estuviera tomando forma. El aire se volvió tan espeso que me costaba respirar. No era solo el frío, sino una sensación de vacío absoluto, como si algo se estuviera tragando todo lo que existía. Miré hacia la tumba, y la figura oscura comenzó a alzarse, más alta, más definida. No era humana. No podía serlo. Era como una sombra viva, una entidad que había estado esperando el momento de su liberación. Y ahora, el ciclo estaba a punto de completarse. «Soy el guardián», dijo la sombra, aunque no con palabras. Fue más como una sensación, una certeza que se insertó en mi mente, como si pudiera oír su voz en lo más profundo de mi ser. El ciclo nunca termina. El que busca respuestas será consumido. Mi mente comenzó a nublarse, mis pensamientos se desvanecían como si la oscuridad me estuviera absorbiendo. La figura frente a mí avanzó, y sentí como el suelo debajo de mí comenzaba a desmoronarse, como las sombras se alargaban hacia mí, como si quisieran arrastrarme hacia el centro de la tumba. Los gritos, si es que existían, se quedaron atrapados en mi garganta, porque no podía emitir sonido alguno. Estaba atrapado en el ciclo, como todos los que habían caído antes que yo. Las sombras me rodearon, me absorbieron, y sentí mi ser disolverse en la oscuridad, como si ya no fuera más que una extensión de ella. La tierra me reclamaba, el ciclo me había atrapado. Ya no era un visitante, ni un ser humano. Era parte de este lugar, parte de las sombras que lo habitaban. Y supe, con una claridad aterradora, que nunca volvería a ser libre. El cementerio, quieto como siempre, permaneció cubierto por la niebla. Las tumbas, las lápidas, todo parecía estar en su lugar, como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. La figura oscura seguía allí, esperando, guardando el ciclo que nunca se completaba. La tierra, el viento, las sombras, todo formaba parte de ese ciclo sin fin. Los que se aventuraban en el cementerio nunca regresaban. Porque el ciclo siempre debía completarse.